Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y estamos aquí en la asignatura de cálculo vectorial, matemática 219, para los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Estamos hoy en una tutoría con nuestros estudiantes de esta asignatura. Como saben, siempre explicamos detallado y más hoy que una tutoría, por si esta informaciones la colgamos en el canal para que le sirvan a cualquier estudiante o cualquier persona que esté interesada. Vamos pues a trabajar. Miren, aquí le estoy mostrando las pizarras, de manera específica la pizarra eh, que hacemos, la parte presencial. Ahí hacía un diálogo sobre la geometría analítica, que es la unión de la geometría y el álgebra, ¿verdad? Y que pueden utilizar algunos software como GeoGebra, entre otros. Voy a pasar un poquito rápido esta parte. El objetivo de esta tutoría es más nosotros centrarnos en los software para hacer lo que explicamos también en el aula, algunas cosas. Aquí teníamos el sistema de coordenada cartesiano, ¿verdad? Ubicábamos un vector R1, como se visualiza aquí, R2 y el vector R12 que va de la posición 1 a la posición 2. Aquí esto que está a la derecha era los sistemas de coordenadas, rectangular, cilíndrico y esférico, que son los principales que vamos a trabajar en el curso, en esta parte de repaso. Aquí estábamos indicando que la norma de un vector era la distancia a la que estaba es el punto de la flecha de vector del origen, el vector R1. Recuérdense que en el aula, este punto P1 para nosotros, y esto lo explico para los estudiantes para ustedes, ¿verdad? Para los estudiantes de esta asignatura. El punto P1 era el abanico, ¿verdad? Y nuestro sistema de coordenadas lo usamos siempre como referencia. Esa esquina era el escritorio donde nosotros nos sentamos. Recuerdo entonces que esto lo hicimos ya en el aula. El P1 era el abanico, que si se dejaba caer al piso era P1'. Y la pregunta fue cómo calcular la distancia de esa esquina al abanico. Y se construyeron esos dos triángulos rectángulos. Ese del piso, míralo aquí, ¿verdad? Y en ese del piso se ubicó, eh, el triángulo rectángulo y se calculó para la parte del alto. El otro triángulo era el triángulo del origen P' hasta P1' esto y se demostró esta expresión, ¿verdad? Pero bien, esto no tiene sentido que yo repita todo este elemento. Lo voy a pasar un poco rápido para irnos a la parte del software, que es lo que vamos a trabajar aquí. Esto solamente fue para ubicar un poco en contexto a cualquier persona que no fue ese día a clase o cualquiera que está en línea luego viendo esta información. Aquí calculábamos la distancia, también dijimos que eso se podía llevar a Rn, un espacio n dimensional, y que la notación del producto escalar, producto punto, muchas veces también se representaba de esta manera. Los sistemas de coordenadas otra vez, y entonces con el concepto de distancia se estableció la ecuación de una esfera. Simplemente se necesitaba el centro y luego todos los puntos que estaban a igual distancia de un punto fijo llamado centro. Y esa distancia se llamaba R y eso me daba la ecuación de una esfera, ¿verdad? Luego dimos la ecuación de la recta. De eso vamos a practicarlo con el software, con esta que están aquí. Y vamos a empezar practicando algo de esto de una vez con los software. O sea, nos vamos a ir directamente a GeoGebra. Voy a abrir GeoGebra aquí. Y entonces, abriendo GeoGebra, está cargando, casi ya viene. Aquí le damos 3D.
y estamos en GeoGebra, en 3 dimensiones, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver. Entonces, si nosotros ubicamos, por ejemplo, vamos a recrear el aula, esto nosotros, recuérdese que esto en este obstante que nosotros vivimos, en esta aula, y vamos, bueno, esta parte está negativa, vamos a ponerlo la orientación que nos veamos un poquito bien. Vamos a ver si este es el eje X o este es Z. Vamos a poner un punto, por ejemplo. Recordando qué coordenada tenía el abanico en los cálculos que nosotros hicimos. Déjame ver si lo veo por aquí. El abanico, nosotros ubicamos 2 puntos eh, para la ecuación de la recta, pero no importa, no recuerdo cuál era el abanico. Ah, bueno, mira, aquí diste, el abanico era este, 3, 4 y 7, porque lo medimos con la cerámica. Entonces vamos a ubicar el abanico en esta parte. 3,4. Vamos a poner el origen primero. Para poner el origen, tengo el puntero aquí arriba, ¿verdad? Obviamente sabemos que ustedes saben eso, pero vuelvo y repito, lo explicamos así para cualquier persona que no. 0,0,0, 0,0,0. Y ahí tenemos el punto, se visualizó el origen. Ahí le llamó A al origen, pero yo lo puedo renombrar, le doy un clic derecho aquí. Y dice el punto A, lo voy a renombrar para que se llame O. O. Entonces ya se llamará O el origen, como le llamamos, y este es el origen. Vamos a poner el abanico, que el abanico era, repito, 3,4,7, ¿verdad? Volvemos aquí, 3,4,7. Y ahí entonces nosotros teníamos, perdón, vamos a revisar si era así. Creo que lo copié más porque no podía estar. Sí, sí, era 7. Déjame ver, perdón. Vamos a revisar. Sí, 3,4,7 a 7 cerámicas de altura. Esas cerámicas aproximadamente eran de 1 pie, la cerámica del piso. Entonces era 3 cerámicas, 3 pies, 4 pies y 7 pies de altura. Un aproximado fue que establecimos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la orientación. Fíjese que ubicando aquí esto era más o menos la posición del abanico. Fíjese que ese 3 este es el eje X y el verde es, déjame observar, vamos a dejarlo caer al piso para poner el primo. Vamos a llamarle a ese TA, que fue así que le llamamos, lo renombramos, y ese era T, déjame ver si lo coge como su índice, T sub A. Bueno, T sub A le llamamos, o P sub A creo que fue que le llamamos. No, R sub A, P sub A al punto. Entonces vamos a llamarle así P sub A. Volvemos otra vez y cambiamos el T por una P, P sub A. El P sub A prima era el que caía al piso, que era 3,4,0. Míralo ahí en el piso. Fíjese que el eje rojo es el X y el eje verde es el Y y el azul Z, que es la altura. ¿Sí? Entonces este le vamos a llamar
Déjame ver si le vamos a llamar. Le podríamos llamar PSUA prima, pero simplemente lo vamos a poner PSUA 1, ¿verdad? Que es ese mismo proyectado al piso. De una vez, pero voy a tener que ponerlo más pequeñito, la escala. Tendría que poner la tiza. Así, aquí, lo que hice para hacer esto, y disculpen, sí, gracias por preguntar, fue presionar a, a, a control y rodar la ruedita del mouse para ponerlo más chiquito directamente. Entonces, ahí está. Recuérdense que esta es nuestra aula, repito, aquí está el abanico, ahí en esta esquina está el escritorio, pero nosotros pusimos una tiza, ponerlo un poco más pequeñito, y la tiza, la coordenada de la tiza eran, vamos a venir aquí, era 3,4,7, o sea, 3, perdón, 7,13,2. Mírenlo ahí, la tiza, pesuté, tiza. Entonces venimos aquí otra vez y ponemos la tiza, que pusimos una tiza encima de una silla. Entonces, eh, repito, ¿cuál era? 3,13. Vamos a revisarlo ahorita si no lo escribimos bien. 2. A ver si era eso. Vamos a revisar. No, 7,13,2. 7,13,2. 7,13. Déjame ver aquí el puntito. 7. Ahí sí, enter. Esa era la tiza. Wow, excelente. Mire cómo se ve todo bien. Recuérdese más o menos, si usted lo quiere ver como que usted está de frente, usted haría esto aquí, ¿no? Excelente. Mire, para que veamos mejor nuestro sistema, le estoy dando más potencialización a nuestra aula, que estaba así. Eso lo hice viniendo aquí y tomando creo que fue. Pero ahora voy a volver a coger el de giro y lo puedo girar. Esta es nuestra aula, que aquí tiene una mejor visión. Aquí estaba la tiza, que no le he puesto el punto, PT le vamos a llamar, que era el punto de la tiza. P sub T era el punto de la tiza. Perfecto. ¿Qué nosotros queríamos? ¿O qué hicimos? Nosotros hicimos, recuérdense la imagen, ¿verdad? Recuérdense la imagen, nos devolvemos otra vez atrás aquí para que recuerde. Ustedes tienen su pizarra. Míralo aquí, los puntos, míralo ahí. El P1 era el abanico caído al piso, y lo de la tiza también lo tenemos ubicado en la ecuación de la recta que tenemos. Para esta recta cogimos el punto de la tiza y el punto del abanico. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Bueno, queremos el vector que va, y aquí arriba yo tengo vector, pero también puedo escribir aquí en el comando. Vamos a ponerlo un poco más grandecito. Aquí yo puedo escribir en el comando, aquí,
puedo escribir vector. ¿Lo ves? Y vector me aparece punto. Eso es si yo quiero que el punto inicial sea el origen, como por ejemplo yo puedo decir, elegir ese. Y si elijo ese y quiero el vector del origen allá, por ejemplo ese, mire ese. Selecciono eso y cojo el punto que está aquí, que es PA. Eh, lo cogió mal. Vamos a borrar segundito. Vamos a ponerlo con los puntos como lo tenemos. Vector. Y voy a coger punto final y punto inicial. Punto inicial, el origen. Está cogiendo, déjame ponerlo manualmente porque cuando lo pongo así me lo está poniendo, me está dando error porque está cogiendo el número de manera escalar. Mire, le voy a poner O mayúscula, ya. Y pasando al segundo, P su A. Lo, a ver, P su A, lo ve. Ahí sí, mírelo ahí. ¿Eh? Entonces, ¿qué me puso? El vector que va del origen hasta el abanico, que es el punto inicial, punto final, míralo aquí. Y es un vector que va desde el origen al abanico. Recuérdense que no es lo mismo el punto que el vector. Y ahora, perdón, déjame darle a Enter. Ya lo aquí lo graficó. Lo único que aquí le está diciendo, ese vector fue el que nosotros llamamos RA. Si yo quiero lo renombro aquí, renombrar, y entonces le llamo R sub A. Ese fue el vector RA, míralo ahí. El vector en el piso, no recuerdo qué nombre le pusimos, pero no voy a graficar el del piso. Voy a graficar el de la tiza para no saturar. Recuérdense que nosotros calculamos esa distancia en el aula y esa distancia era igual al módulo de ese vector y se calculaba con esta distancia de aquí y la de arriba, que era la de z, y ahí se convertía en la norma, ¿verdad? Si yo quiero la distancia desde el punto A hasta el punto B, yo puedo poner el segmento también y él me va a calcular automáticamente la distancia. Por ejemplo, si yo cojo este segmento, aunque yo puedo calcular la distancia, y selecciono punto A, perdón, el origen, y PA, míralo ahí el segmento. Esa distancia es el módulo de ese vector. Déjame ver si lo calculamos nosotros en clase. El módulo, nosotros lo dejamos, creo, indicado para que ustedes lo calcularan, que sustituyeran ese valor aquí y lo calcularan. Creo que lo dejamos para que ustedes simplemente lo sustituyeran. Pero si usted lo sustituye, simplemente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que lo demostramos. Entonces, pueden verificar que da ese resultado. Sería la raíz cuadrada de 9 más 16, 25 más 49, ¿verdad? Esa es la raíz cuadrada de 74. Y esa raíz cuadrada fue la que nos dio ese valor. Bien, entonces, siguiendo con el software, voy a poner que este no se vea, este segmento. El otro vector que nosotros tenemos es vector, y para mí el vector va desde el origen o hasta P tiza. Míralo ahí. ¿Tú ves? Que sería ese vector que está ahí. ¿Eh? Igualito que como lo hicimos
Vamos a darle a Enter para que se fije. Puede ser que aquí el software yo le dije que lo ponía como un vector columna. Aprovechamos y le cambiamos el nombre de una vez, renombrar, y ese fue el que llamamos R-tiza. Lo llamamos en el... Míralo ahí. ¿Qué nosotros hicimos después? Nosotros dijimos que queríamos de manera vectorial, hicimos la construcción de manera vectorial, un vector, una recta que se fuera moviendo desde la tiza al abanico. Creo que fue eso lo que hicimos, ¿verdad? Vuelvo aquí, míralo aquí. Y esta fue la construcción de la ecuación de la recta. Dijimos que necesitábamos un vector dirección. Entonces calculamos esto era posición final menos posición inicial. ¿Cuál era la posición inicial que tomamos ahí? Vamos a ver. Entonces, la final fue el abanico y la inicial fue la tiza. Entonces ahí teníamos 3 menos posición final menos inicial, 3 menos 7, negativo 4, ¿verdad? 4 menos 13, negativo 9, y 7 menos 2, 5. Ese era el valor de A, B y C para construir la ecuación vectorial de la recta. Un punto, que es el punto inicial, para nosotros iba a ser la tiza. Y teníamos los elementos, construimos nuestra ecuación, la diferente forma, y después entonces también lo escribimos aquí, la forma vectorial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso mismo ahora, pero directamente en el software. Para venir al software, vengo aquí y elijo, yo puedo elegir la ecuación vectorial de una recta o puedo también tener la ecuación de la recta no vectorial. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vengo aquí y entonces aquí viene el vector también. Segmentos, estos son segmentos. Vamos a buscar la ecuación de la recta. Vamos a escribirlo aquí. Recta. Mire, usted dice ahí. A ver. La recta. No, esto es un rectángulo. Recta. Vamos a ver. Recta. No. Mire, hay varias formas de nosotros hacerlo. Vamos a hacer la paramétrica. Entonces, para hacer la paramétrica, nosotros escribimos curva. Míralo ahí, curva. Entonces, para escribir la ecuación de la curva, aquí, recuerden que estamos en 3 dimensiones. Aquí dice presión. Hay varias formas. Aquí dice curva vectorial. Puedo escribir el punto inicial y el punto final. Pero a mí me interesa más esta porque luego vamos a usar unas que no van a ser rectas. Ahí dice presión, expresión, parámetro, punto inicial y punto final. Esta es para una curva plana. La que vamos a usar es la última, que es una curva en 3 dimensiones. Mírala ahí. Entonces le doy a curva. Solo que tengo que recordar la expresión paramétrica y antes de darle a curva, vamos a ir a la expresión paramétrica de la recta, que era esta que está aquí, porque esto es lo que nosotros vamos a introducir, la paramétrica. Ya nosotros la teníamos numéricamente en esta pizarra, mírenla aquí, para escribir la ecuación de la recta de manera paramétrica, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a escribir, la curva. La ecuación de la recta o el segmento de recta de manera paramétrica. Mírenla bien para no tener que estarnos moviendo de allá a aquí a estar escribiendo, ¿verdad? Y ustedes nos ayudan. Vamos a volver aquí. Venimos curva. Tomamos la expresión de aquí abajo.
Vamos a ampliar un poco aquí para que se vea y después volvemos. Entonces, la primera expresión, ¿cuál es la primera expresión? La primera expresión es 7 menos 4 por t. T para nosotros será el parámetro. La segunda expresión, aquí, vamos a borrar para escribir nuestra segunda expresión, que es la que corresponde a y. ¿Cuánto era? 13 menos 9 por t. Y la tercera expresión, que es la que corresponde a z, ¿era cuánto? Muy bien, 2 más 5 por t. ¿Qué sigue? Ah, el parámetro. Entonces, el parámetro es lo que nosotros usamos, que aquí fue t. ¿Qué sigue? Valor inicial. Valor inicial del parámetro, vamos a darle 0. Y el valor final del parámetro para este caso, ¿cuánto? Muy bien, 1. Pero si quiero le puedo dar. Míralo ahí, la ecuación paramétrica. Todavía no le he dado a Enter. Bueno, ya le di a Enter ahora. Esa es la ecuación paramétrica de esa recta. Esa era la curva paramétrica ahí que iba de tiza a abanico. Míralo aquí, de tiza al abanico, de tiza al abanico. Esa es la ecuación paramétrica de esa recta. ¿Qué pasa si yo quería seguir y no ir solamente al abanico? Entonces yo podría venir aquí, voy a venir aquí y voy a decir que su valor final no es 1, por ejemplo, voy a decir que era, voy a dejarlo en un medio para que se vea, un medio, y le doy a Enter. Eso lo preguntamos en la clase también. Ya ahí la hormiguita que se iba moviendo va por la mitad, mire, va por ahí. ¿Mm? Si lo quiero llevar hasta 1, hasta 1.5, esto yo lo puedo hacer de manera dinámica, pero le estoy haciendo así para que se vea, ¿verdad? 1.2. La hormiguita siguió porque esa es la ecuación de una recta. Si yo quiero variar el punto inicial que no sea 0, sino que sea negativo, o sea, el valor del parámetro, negativo 1, negativo 1. Mire, ya la recta sigue hacia allá abajo, pero tiene ese desplazamiento. Esta es una curva vectorial que va moviéndose desde la tiza, abanico, en esta curva vectorial. Y puedo seguirla. Entonces, fíjese, esa es la ecuación vectorial tenemos nuestra aula ahí, ¿verdad? Lo vamos a ver en diferentes posiciones. Esto es el abanico, esta es la tiza, ustedes están sentados por aquí, ¿verdad? El abanico, la tiza y están sentados por esta zona. Entonces, recuérdense que nosotros derivamos vectorialmente esa ecuación paramétrica de la recta y dijimos que al derivar nos daba la velocidad, que v era el vector de dirección, pero en términos de aplicación cariñosamente se le llamaba velocidad. Todo eso nosotros lo hicimos en clase, ¿verdad? Y le sirve de repaso a cualquier estudiante de otra, ¿verdad? Que le interese o que está. Volviendo aquí, a nuestra pizarra, segundito, disculpen. Eh, un segundito. Uy, ¿dónde se me fue? Volviendo a nuestra pizarra. Bien. Volviendo aquí a nuestra pizarra, vamos a ponerlo más pequeñito. Ya eso nosotros lo hicimos cuando derivamos, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y entonces nosotros, luego de ahí pasamos también, como, bueno, ya ahí nosotros dijimos lo que era la coordenada del punto medio, ¿verdad? Hablamos de eso, que era la coordenada del punto medio y eso. Ahora vámonos a seguir usando los software. Nosotros hablamos
más atrás de la ecuación de una esfera. Mírala aquí, la ecuación de la esfera. Me devolví a la pizarra 5, ¿la ves? Coordenada del punto medio. Si yo quiero la coordenada del punto medio entre la tiza y el abanico, voy a quitar esta recta que no se vea por el momento. Me quedo con esos dos vectores. Si quiero la coordenada del punto medio entre la tiza y el abanico, le doy aquí. Y entonces, o le doy aquí. Y entonces fíjese que ahí dice punto medio, ¿lo ve? Entonces, para elegir el punto medio, elijo esa opción y vos selecciono tiza y abanico. Y ahí tengo el punto medio, el que está justamente en la mitad. Eso también nosotros dijimos que era la suma de las componentes dividido entre 2. Fíjese que este 5 es el resultado de 3 más 7 entre 2, que es 5. Después el otro sería 4 más 9, 13 entre 2. 13 entre 2, déjame ver, porque tengo 8.5. No, perdón, es 13 más 4. 13 más 4, 17 entre 2, 8.5. 7 más 2, 9, entre 2, 4.5. Es el punto medio, lo veo aquí. Quito esa coordenada del punto medio y también nosotros hablamos de la ecuación de una esfera, que ustedes hicieran una esfera, no importa dónde en esto. Yo puedo hacer, recuérdense la ecuación de la esfera que la construimos con el concepto de distancia. Mírela aquí. Mírela aquí. Entonces, la ecuación de la esfera, necesitábamos el centro y el radio. Entonces, si llevamos la esfera a nuestra aula, yo la puedo escribir la ecuación de la esfera o como ecuación o puedo ya aquí tomar el valor, el, puedo tomar el comando. Mire, estos comandos dice ahí esfera. Esta esfera la puedo construir centrada en un punto y que pase por otro punto. O centrada en un punto y el radio. Por ejemplo, yo voy a coger aquí una esfera centrada en este punto y que pase por ese punto. Lo ve que yo la puedo ampliar del tamaño que quiera la ecuación de la esfera. Por ejemplo, si quiero que pase por ese punto, selecciono el punto y ya ahí está. Esa es la ecuación de la esfera, jóvenes. Bueno, nuestra aula estamos llevando. Creo que nosotros hicimos una esfera que salía del aula y otra que no. Una en el techo, todo esto lo hicimos. Recuérdense que esto ustedes tienen que hacerlo en los software y tienen también que hacer un bosquejo porque nuestra aula es nuestra casa, donde tenemos que todo el cálculo vectorial que estemos haciendo, pues pensamos en nuestro espacio. Fíjese la ecuación aquí en el lado derecho. Dice que está centrada en PT, o sea, en la tiza, y va hasta el punto A. Ese punto A es el punto medio entre la tiza y ese. Lo voy a dejar como A, es el punto medio. Fíjese la ecuación de la esfera que nosotros vimos también. Recuérdense que nosotros estamos siguiendo como libro de texto principal el libro de texto de Cálculo 2 de Larson. Entonces, ustedes ahí también pueden visualizar, tienen los problemas, ¿verdad? Pueden visualizar los problemas, la teoría, es el libro que pueden comprar en Amazon o en cualquier otra distribuidora de libros. Muy bueno. Entonces, jóvenes, ahí tienen esto. Voy a quitar la ecuación de la esfera. Y ya ahí también teníamos nuestra esfera. ¿Sí? Construida con el concepto de
distancia. Volviendo aquí en nuestro repaso, este repaso sirve, esta tutoría sirve para aquellas personas, repito, que por alguna razón se inscribieron un poco tarde, pero además la pueden ver ahí, ¿verdad? Cuando les sirva, lo subimos al canal y ahí la tienen. Luego de aquí dijimos que íbamos a entrar a la superficie, a superficies cuádricas en la geometría. Mira aquí la ecuación de la esfera, que se construyó con el concepto de distancia. Y entonces, luego de aquí, nosotros pasamos a otras superficies. A otras superficies. Por ejemplo, ¿qué teníamos? Para hablar de otras superficies, nosotros dijimos que no íbamos a entrar en varias superficies. Ya aquí puntualicé que ahí habíamos dado la recta, la esfera ese día de esa clase y que nos faltaba por ver esto. Entonces ya nosotros graficamos cilindro, entre otras cosas. Por ejemplo, cilindro, superficie con variable libre, superficie cuádrica, elisoide, el hiperboloide y sucesivamente así. Fíjese, este que está aquí, este señorito, nosotros lo graficamos en clase. Pero antes de ir ahí a la clase, vamos a escribirlo nosotros en el software ahora, la ecuación, para ver ese que ya nosotros hicimos en clase. Por favor, recuerden los números para nosotros escribirlo bien. Entonces, vamos a venir aquí al software. Por el momento vamos a limpiar todo esto. Limpiar es ponerlo ya que aquí no aparezcan, ¿verdad? Recuérdense que ustedes le dijimos que hagan lo propio, o sea, que vayan creando en este o en cualquier otro software sus construcciones con ciertas asignaciones que teníamos en clase para que ustedes lo fueran haciendo. Entonces, bien, ¿qué escribimos aquí? Bien, ¿me ayudan? Sí, claro, 9 por x elevado, ¿dónde está el elevador? Al cuadrado, ¿verdad? Más, ¿verdad? 9 por y elevado al cuadrado, ¿verdad? Esto aquí, más 9 por quién? Por z elevado al cuadrado. Estoy escribiendo aquí, ¿verdad? Usted lo ve en la ventanita aquí abajo. ¿Qué sigue? Menos 6 por x. Vamos a ver que yo le esté proyectando. Sí, le estoy proyectando. Más 18 por y. Perdón. Gracias por decirme lo que no está viendo. Más 18 por y. Más 1 creo que es. Revisen a ver. Igual a 0. Gracias. Igual a 0. Muy bien. Un enter. ¡Pam! Entonces, esta es la ecuación que nosotros teníamos. Vamos a ver. Esta es la ecuación. Vamos a mover un poquito aquí el eje para potencializar lo que queremos. Perdón, que agarré el eje mal. Así. Un segundito. Yo lo llevé a la esquina, pero no quiero tenerlo en la esquina. Voy a moverlo un poquito más para el centro. Ahora sí, lo ven aquí. Y ahora vamos a agarrar y vamos a ponerlo un poco más grande. Muy bien. Esa es la ecuación que nosotros tenemos de esta expresión. Es una esfera. Es una esfera. Esa esfera tiene un centro
Vamos a quitarla. Vamos a quitarla para ahorita ver el cálculo analítico que nosotros hicimos. Vamos a ir aquí. Nosotros dijimos que para llevar a la ecuación de la esfera lo que hacíamos era completar cuadrado perfecto. O sea, nosotros incluso ni siquiera teníamos que saber. Eso fue un ejercicio tomado de la página 780 del libro de texto. Y entonces completamos trinomio cuadrado perfecto, binomio de Newton en cada elemento. Y era llevarla a esta forma, ¿verdad? Aquí en la próxima pizarra seguimos completando el binomio de Newton. Explicamos cómo se conseguía el tercer término para el binomio de Newton primero. Un repasito de binomio de Newton. Y ya entonces aquí la completamos. Fíjese que aquí esa esfera, cuando la completamos, dijimos que tenía radio raíz de 10 sobre 3, que era este, y el centro era 1/3 menos 1 y 0, ¿verdad? O sea que estaba en el piso. De hecho, recuérdese que hablamos de que estaba en la esquina y todas esas cosas. Entonces, nosotros también le dijimos a usted que la graficara, pero además ahora vamos aquí al software y esa es la ecuación, pero nosotros no la vamos a tomar con la ecuación. Vamos a tomarla con los datos que teníamos, que el centro era, vamos a poner el centro, paréntesis. Y repítame cuánto era. Sí, sí, muy bien. 1/3 en X, coma, en Y cuánto, -1. Recuérdese que salía del aula. ¿Lo ve el punto como va saliendo? Coma, y en Z, 0. Muy bien, muy bien. Wow, ustedes sí están bien. Míralo ahí, se llamó B y ese punto era el centro de nuestra esfera y salió fuera del aula. Eso lo hicimos en clase. Luego, el radio. Entonces, el radio yo quiero que sea, y voy simplemente a coger aquí la esfera con un centro y un radio. Esfera, el centro, y ella me dice, escríbeme el radio ahora. Y el radio de nosotros era la raíz de 10 sobre 3. Entonces pongo paréntesis, 10 elevado, perdón, elevado. El elevado depende de su teclado, ¿verdad? Para usted escribirlo. Yo no estoy usando este teclado, sino el teclado manual. Entonces, elevado a la punto 5. Punto 5 es la raíz cuadrada. Vamos a poner el exponente en un paréntesis para que se entienda. Punto 5, eso es la raíz cuadrada, dividido todo, entonces, entre 3. Ese es nuestro radio. Y le doy a OK. Lo ve, exactamente la misma que me graficó el software. Y fíjese que esta era la ecuación que nosotros teníamos. Mire, que ahora me la escribió esa misma que estaba ahí, me la escribió así, con el proceso que hicimos de completar trinomio cuadrado. ¿Eh? Muy bien. Y recuérdense que nosotros preguntamos si la esfera entraba al aula. Si entraba al aula. Y que si tenía punto dentro del aula. ¿Ustedes recuerdan? Claro. ¿Y cuál fue la respuesta? A ver si recuerdan cuál fue la respuesta. ¿Entraba o no entraba al aula la esfera? Y alguien dijo que sí. No se ve mucho, pero sí hay punto dentro del aula. Y dijeron que sí porque la raíz de 10 sobre 3 era mayor que 1. Y como el radio era, la raíz de 10 sobre 3 era el radio, que era mayor que 1, y el valor de Y para acá era alejado a una distancia de 1, entraba al aula. De hecho, para ver qué entra al aula, también podemos ampliarlo un poco más. Déjame darle por aquí. Disculpe.
Bueno, ahí se va a ver un poco fuera, porque la estoy ampliando, pero tendría que hacerle así. Ahí se ve un poco mejor, ¿verdad? Pero yo la voy a, ahí entra un poquito, la voy a volver a poner más pequeñito para el tamaño que nosotros queremos. Ahí está, del tamaño. Entonces, eso lo hicimos en clase también. Eso lo hicimos en clase también. Ya, jóvenes, casi estamos terminando la tutoría de hoy, porque hay otras cosas que quiero explicarse en otro momento, como el elipsoide que nosotros hicimos y la expresión. Pero podemos coger algunos minutitos más para esa parte del elipsoide o para lo que falta o algunas cosas más, pero quiero dedicar el elipsoide a otro tiempo especial. Entonces, esa esfera ya nosotros lo hicimos, vimos esto era parte de la clase. En nuestra clase también nosotros hablamos de los planos paralelos a los planos del sistema de coordenadas. Fíjese que esto que está aquí, déjeme ver si le estoy proyectando y disculpe, sí, era nuestra aula. Entonces, esos planos que estaban ahí, dijimos que el piso era el plano Z igual 0 y que Z igual a el techo incluso era otro plano. Todo esto lo hicimos. Entonces son planos paralelos. Vamos a volver aquí y vamos a hacer algunos planos de eso, planos paralelos. Por ejemplo, si yo tomara Z igual, estoy escribiendo a Z igual a C. Vamos a ver. Ahí me dice algo que no tengo que escribir porque eso lo interpreta de otra forma. Yo puedo introducir un parámetro. Déjame ver si lo coge ahí. Ahí, exacto. Ahí dice Z igual a T. Z igual a T. Déjame ver. Z igual a T. Ajá, un segundito. Sí, no, está bien. Voy a ponerlo directamente a algunos para que se vaya mirando y no tenga que deslizarlo. Deme un segundito. El techo, Z igual a 4. Míralo ahí arriba. Déjame moverlo. Uso. Lo voy a mover para que se vea. Entonces ese es el techo. Vamos a decir que esos 4 metros es el techo, ¿lo ve? Como dijimos. Si nosotros le ponemos Y igual a 10, ahí tenemos la otra pared de nuestra aula, ¿lo ve? El plano en Y igual a 10. Todo eso ya nosotros lo hemos hecho varias veces. ¿Dónde es que estamos poniendo el sistema de coordenadas? En Y igual a 0 y aquí en esta esquina para recordar que estamos recreando nuestra aula. Por ejemplo, Y igual, vamos a poner X igual a 0. ¿Qué es X igual a 0, jóvenes? Para nuestra aula, ¿qué parte de esa era nuestra aula? Muy bien, muy bien. El fondo, allá, la pizarra donde estoy yo, allá explicando. Vamos a poner este de otro color, este plano. Vamos a darle aquí a setting. Vamos a ponerle color. Perdón, ¿dónde fue que le di? ¿Para qué me fui para allá? Voy a volver de nuevo. Color. Y entonces, ¿qué color le ponemos a la pizarra? Verde. Así es la parte del fondo de la pizarra. ¿Mm? Un verdecito. Está bien. Entonces ahí se ve. Al techo vamos a ponerle un negrito, ¿verdad?
un negrito al techo, color. Disculpen que seleccioné el mismo. Vamos a dejarlo de verde. Vamos a seleccionar el techo, que era este. Ahora sí. Y lo vamos a poner de negro, o de marrón, o de rojo. A ese colorcito es mejor. Y entonces lo movemos ahora. Lo, Se movió. Vamos a moverlo para volverlo como está. Lamentablemente ahí le seleccionamos el piso también, pero lo dejamos así porque no vamos a estar cambiando tanto. Entonces, fíjese, esta es nuestra aula ya de verde y usted aquí sentado, ¿verdad? Pensando bien en muchas otras cosas y yo allá hablando y esas cosas. Entonces, ¿qué otra parte nosotros tenemos? Tenemos y igual 0. Y igual 0. Ahí se pintó de azul también. Y este es este que está aquí. Y ahí sí estamos nosotros. Aquí arriba en el segundo nivel están otros estudiantes. Nosotros estamos aquí en el primer nivel de ese edificio. ¿Eh? Entonces los planos, lo vimos, esos planos, lo vimos. Entonces, jóvenes, yo espero que ustedes practiquen, ¿verdad? Aquí estamos en ese edificio, practiquen, jóvenes, practiquen. Y antes de irnos, que ya el tiempo lamentablemente se nos ha terminado, yo quisiera que ustedes rápidamente, recuérdense que nosotros dimos una charla de diferentes software eh, para algunos estudiantes y profesores que ustedes pueden consultar en el canal de Faustiniano, pero quiero mostrar rápidamente otros recursos que ustedes también pueden usar y que ya ustedes tienen los links de esos recursos. Por ejemplo, ¿cuáles otros links ustedes tienen? Miren, son software gratuitos, lo puede bajar desde la calculadora de matemática de Microsoft, ¿verdad? Ustedes le dan ahí a graficar y ahí en graficar pueden elegir 2D, 3D. Si van a graficar en 3D, le da 3D aquí. Si va a elegir el sistema cartesiano, y entonces introduce la gráfica. Por ejemplo, si nosotros queremos graficar, qué sé yo, x al cuadrado, ¿verdad? Más y al cuadrado, y elevado al cuadrado, más z elevado al cuadrado, me disculpan la lentitud, igual a 1, ¿verdad? Y le da a graficar. Y ahí tenemos nuestra esfera unitaria. Vamos a ponérsela a mover también para que no digan que nada más es GeoGebra que estamos viéndola. Ahí tiene nuestra esfera unitaria. Aquí también pueden graficar vectorialmente, paramétricamente, y son software que vamos a utilizar mucho en clase, ¿verdad? Aquí para bueno, me voy a ir a la hoja de cálculo y me deja ya eso ahí en la hoja de cálculo y yo puedo seguir trabajando. Aquí, en este margen derecho de aquí, ustedes pueden ver que dice números complejos, para trabajar con números complejos. Por ejemplo, estudiantes de variable compleja que trabajan mucho con números complejos, dice polar, argumento, parte imaginaria, parte real, coordenadas rectangulares, el conjugado de un número complejo. Esta para trabajar con cálculo,
derivada, integral, integrales, sumatoria, productoria, infinito. En estadística, en trigonometría, en álgebra lineal. En álgebra lineal puedo introducir un sistema y resolverlo. Transpuesta, reducir una matriz, determinante, inversa, tamaño de una matriz, traza, producto de matrices, producto vectorial. Y otras las comunes. Y aquí resuelve ecuaciones, entre otras cosas. Es una vista rápida. En otro momento hemos hablado de estos software, pero yo nunca pierdo la oportunidad de aprender de ustedes y también de que intercambiemos informaciones. ¿Mm? Que intercambiemos informaciones. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, estamos en... Te estoy compartiendo la pantalla. Yo tengo un programita que es este. Entonces yo le doy a este programita que se llama MAPI. Puedo copiar mi ecuación. La copié. Mírela aquí. Ya me salió un paréntesis de más ahí, pero ese paréntesis se lo puedo quitar. La copio, ¿verdad? Y me voy a mover rápidamente. Me voy a mover a Wolfram, que lo tengo aquí abierto. Mire, Wolfram en línea. Y lo voy a pegar y le voy a quitar ese paréntesis. Fíjense que esto es simplemente para yo no tener que escribir. Déjame quitarle este punto que tiene al final, que dice un left, porque copió el lenguaje látex. Y le doy a Enter. Y entonces aquí me pone varias cosas, me pone la ecuación de la esfera también. Mírala ahí. Esa es la esfera, esa esfera. Entonces, me hace otras cosas vinculadas con la ecuación que introduje. Por ejemplo, me despeja la mitad de arriba de la esfera. Si yo solamente quisiera graficar esa parte, voy a coger mi programita, para que usted lo vea, estoy copiando, vengo aquí a más pi. Eso es simplemente vagancia para yo no escribir. Y copio esta ecuación y para no abrir otro documento, voy a pegarlo ahí mismo en este. Y ya lo pegué ahí en lenguaje látex, que Wolfram es compatible. Entonces Wolfram la grafica y en la gráfica que me está dando me representa las curvas de nivel de esa esfera. Recuérdense que eh, esa ecuación es la mitad de la esfera. Fíjese qué bonito me representa la parte de abajo. Míralo aquí. Representación gráfica. Figura. La mitad de abajo de la esfera. Qué bonito, qué bonito. Esto es si me voy a ver la función como en variable compleja. Estas son las curvas de nivel. Esto es si me voy a ver la función como en variable compleja. Entonces, aquí tenemos el señorito Wolfram que está ahí en línea, que también usted lo pueden usar, esta versión de en línea gratuita, perdón, y la pueden utilizar. Y yo les solto a ver otro software como WX Máxima para graficar la esfera u otras gráficas. Más adelante, en otra tutoría, siempre iremos dialogando y les exhorto a ustedes a que me enseñen también y yo también ir aprendiendo con ustedes. Entonces, jóvenes, sin más nada que agregar, nosotros nos veríamos en un próximo encuentro. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nosotros nos vemos luego.